En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en barranda cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en barranda cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme y taciturna desprende el aroma de su arcano. Cuando no obligan emerge la imagen de aquel zuliano. En la aurora se agiganta. Despierta y se estremece la ciudad del sol amada. Cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta. Se levanta y a su terruño le ofrecen su corazón en la mano. Muy buenos días. 25 de noviembre del año 2020, disfrutando de una maravillosa interpretación de una canción popular maracucha escrita por Renato Aguirre, Aquel Zuliano, interpretada por Aquiles Machado junto con Aquiles Báez y Alexis Cárdenas, que aparece en un libro, en un disco maravilloso editado por Guataca Producciones, La Canción de Venezuela, volumen 2 del año 2009. Por supuesto, todos los que escuchamos esa canción recordamos que Venezuela tiene alma y que desde esa alma invicta nosotros vamos a poder construir el país. Efectivamente, como lo plantea María Macei, hay mucha nostalgia alrededor de tanta música bonita que nos hace recordar un país que fue en su momento capaz de cantarse a sí mismo y de enviar con su canción todo un mensaje de esperanza. Aquel zuliano, un abrazo a todos los maracuchos, esa gente buena que lamentablemente está sufriendo tanto, como si fuese un experimento especial de destrucción que este régimen ha intentado. Hoy, día de Santa Caterina de Alejandría, Virgen y Mártir, una santa mítica, interesantísima esta santa porque al final él tuvo un debate con el emperador destruyó los argumentos del emperador y el emperador simplemente le quitó la cabeza. Y es, digamos, como un recordatorio de que, a veces la fuerza, digamos, él utiliza todas sus herramientas, pero eso no les da la razón. Eso puede, digamos, eliminar un interlocutor, pero no les da la razón. Saludos a todos los que están conectados con nosotros a través de rcr750.com, @rcr750 por el canal de YouTube. Y bueno, saludos a todos, por supuesto, los que están en el chat en vivo, a los 200 que en este momento nos están acompañando. Gracias pues a todos los que están allí. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en los controles, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Areni Barreto leyéndonos las noticias y Jackson y Marilia, nuestro saludo fraternal. Hoy es miércoles de perspectiva con Miguel Fontán y tenemos un invitado muy especial, el periodista y analista político Roberto Carlos Olivares. No tiene cuenta en Twitter porque Twitter, él fue uno de los
de los censurados en Twitter por sus opiniones políticas. Por lo visto, ya nos contará Roberto Carlos, la cuenta no la pudo recuperar, pero está en Parler, Roberto Carlos 14. Invito a todos a que abran su cuenta en Parler, donde sí hay libertad y uno no tiene miedo de que por lo que diga uno lo van a cerrar. Bueno, bienvenido Miguel Fontán, miércoles de perspectiva contigo, un invitado maravilloso, Roberto Carlos Olivares. Vamos a repasar con Roberto Carlos cosas que están ocurriendo en Estados Unidos. Gracias, Víctor. Un saludo a toda la audiencia, a todos los que nos acompañan por el chat en vivo. Roberto, bienvenido. Ya teníamos pendiente en algún momento un encuentro así, pero nunca se dio. Y bueno, lamentable lo de tu cuenta en Twitter, porque tú no, a raíz de eso, tú no vas a volver con toda la razón, y para leer tus análisis y comentarios hay que estar en Parler, y hago también la invitación que hace Víctor. No tanto por miedo a que nos cierren, porque creo que eso no nos impide decir lo que decimos, pero sí por no quedarnos incomunicados con el resto de la red. Bienvenido, Roberto. Gracias, Víctor y Miguel, que bueno, sí, lamentablemente hace 3 meses y medio, por apoyar precisamente a Donald Trump, que es de la situación que vamos a hablar con ustedes hoy, me censuraron mi Twitter. Y bueno, supuestamente había un chance de recuperarlo, ya no se pudo recuperar. Yo estoy en Parler, igual con Roberto Carlos 14, en Instagram, con periodista.robertocarlos14, y obviamente mi canal de YouTube, que ahora estoy muy activo con Roberto Carlos 14, también el canal de YouTube. Lo de Twitter, bueno, ya yo le he dicho a las personas que deben migrar y buscar otras plataformas, porque ahí si no te censuran, entonces te obligan a autocensurarte. Ustedes han tenido suerte que todavía están vivos, pero en cualquier momento ustedes les van a cortar esa cabeza, como le hicieron a la Santa, ¿no? Que mencionaste al principio, Víctor. Y mira, no sé si es porque yo soy maracucho, pero les doy las gracias por haberme recibido a su espacio con una de mis gaitas preferidas, aquel zuliano. A mí me encanta como la canta Ricardo Aguirre. Bueno, muy bien, claro, Ricardo Aguirre es el grande. Además, una canción interpretada por Ricardo Aguirre, escrita por su hermano Renato Aguirre. Y bueno, Ricardo Cepeda la canta muy bonita también. Muy bien. Bueno, ¿qué nos puedes... a ver, si tuviéramos que hacer un marco general de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de cómo ha sido la trama con las elecciones para la renovación del mandato presidencial, de cómo has visto tú y has valorado esta estética de la censura, el ventajismo y el sesgo que se ha visto no solo en las redes sociales, sino en los medios de comunicación. ¿Qué palpas tú de lo que piensa el ciudadano norteamericano? ¿Cómo lo estás calibrando? Mira, esto es muy complicado, ¿no? Vamos a tratar de resumir lo más que se puede y sintetizar. Primero, hay una cosa que es el sentimiento nacional. Cuando un presidente en algún país gana, o cuando un candidato gana la presidencia, eso es palpable, eso se siente, eso está en el ambiente de ese país. En Estados Unidos ganó Trump, y ganó por muchísimos millones de votos, muchísimos millones de votos. Eso estaba en la calle, eso se siente. Hay ahorita millones de personas molestas, pero la diferencia entre los demócratas que financian movimientos izquierdistas y como Black Lives Matter y Antifa, es que ellos queman las ciudades, mientras que la gente de Trump no está protestando ni está quemando las ciudades. Ese es solo un ejemplo de las dos visiones de país que se encontraron en esta elección de hace ya casi 3 semanas o 3 semanas ya. Mira, cuando yo hablo de fraude, yo no hablo solo porque tengo simpatías políticas hacia Trump. O sea, ya hay pruebas del fraude. De hecho, hoy en Michigan, si no me equivoco, en Pensilvania, perdón. Hoy en Pensilvania, el Congreso Estatal de Pensilvania, Rudy Giuliani, va a exponer las pruebas del fraude junto con otras personas que firmaron affidavit, ¿no? Declaraciones juradas. De hecho, creo que hasta Trump está viajando para reunirse con algunos de los senadores del estado de Pensilvania, que tiene 20 votos electorales y es uno de los estados que se está impugnando. Entonces, las pruebas existen. El problema es que hay una censura muy grave, que ya ustedes la conocen, de los grandes medios globales, CNN, Washington Post, Washington Times, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la gente los conoce, CNBC, ABC, etcétera, las cadenas de televisión, las redes sociales. Entonces, si uno sabe buscar la información, Víctor y Miguel, uno la encuentra.
de la información del fraude. Hay miles y miles de noticias sobre el fraude, no solo de personas normales, ciudadanos comunes, sino de expertos matemáticos, expertos estadísticos, de congresantes, de senadores. El propio presidente de los Estados Unidos está declarando un fraude. Por favor, las pruebas existen y se han consignado ante las Cortes Bajas. Como yo he explicado, esto de las Cortes Bajas es un proceso que se esperaba y va a ser rechazado. La mayoría de esos estados puntuales, que son los decisivos swing states como Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Arizona, que se están impugnando, esos son estados en que normalmente, porque son demócratas, los jueces de las Cortes Bajas también son demócratas. Pero aquí hubo una jugada interesante que hizo la Corte Suprema de Estados Unidos. Hace pocos días, la Corte Suprema modificó los jueces que están supervisando algunos circuitos o circunscripciones de estos estados decisivos swing states. Y resulta que los jueces que colocaron a supervisar esas circunscripciones o circuitos son todos conservadores. Dos de ellos fueron designados por Trump, uno por Bush padre y otro por Bush hijo. Y resulta que ellos van a recibir las consignaciones de pruebas de emergencia o expeditas. Y ya no va a importar las Cortes Bajas, estadales o federales, y ellos son los que van a decidir si las pruebas presentadas tienen mérito suficiente para ser discutidas en el Tribunal Supremo de Justicia. Roberto, voy a comenzar por este último punto que señalas y que es muy importante, porque uno de los argumentos por aquellos que siguen a Biden es que las cortes se han pronunciado 35-1, entonces ahí no hay ninguna prueba de fraude. Por eso es importante la aclaratoria que hiciste, sobre todo porque si a alguien le conviene que esta situación sea clara en el supuesto caso que no sea cierta, es al propio Biden, porque no puede gobernar bajo un halo de fraude. ¿Y de qué fraude estamos hablando? Porque no es un estado, son varios estados. Y en ese sentido quiero empezar por Pensilvania. Ahí está Samuel Alito. Había en los últimos días se había corrido el rumor, digo rumor porque no lo encontré en ninguna parte, que se había aprobado la moción de emergencia de Donald Trump. Correcto. Corresponderá a él, yo quiero que me hables de eso, y corresponderá a él la decisión, si tiene méritos suficientes para llegar a la corte. ¿Qué crees tú que va a pasar allí? Mira, eso es correcto. Samuel Alito Jr., que fue designado por George W. Bush, o sea, Bush hijo, un juez conservador, evidentemente designado por los republicanos. Él aceptó ya la moción de emergencia, ya la aceptó, y las pruebas se le entregaron. Ahora se tiene que pronunciar en los próximos días. Hay dos fechas muy importantes: el 8 de diciembre, porque hasta ese día se pueden consignar pruebas ante las cortes, y el 14, que se reúne el colegio electoral para votar ya el presidente electo. No, entonces esto de Pensilvania, que yo en mis análisis a priori de la elección dije que Pensilvania iba a ser la manzana de la discordia, porque bueno, además que tiene 20 votos electorales, Biden, ese es su estado de Joe Biden, y es un estado donde se presta para fraude. Y ahí se han hecho fraudes igual que en Michigan y igual que en otros estados donde ahora están saliendo las pruebas de los fraudes anteriores, no solo en la elección de Trump, pero ahorita nos compete, obviamente la elección de Trump. Entonces, correcto, Miguel, ya eso está en curso y Samuel Alito aceptó las pruebas, se tiene que pronunciar en los próximos días. Y es importante también que la gente entienda, porque obviamente hasta el que busca buena información, si no entiende el proceso que se está viviendo y de dónde viene Trump y quiénes son los republicanos, se pueden confundir. Por ejemplo, Arizona, el gobernador de Arizona es republicano y declaró ayer que Biden había ganado. ¿Pero por qué? Porque es que muchos en el Partido Republicano nunca han apoyado a Trump. Trump no es parte del sistema y el establishment del partido lo ha rechazado desde el principio. Él sencillamente utilizó el partido como plataforma para llegar al poder. Ahora, eso ha hecho por lo menos que nosotros tengamos claro quienes están a favor de lo que es obvio, un recuento de los votos válidos, un dejar fuera todo lo que resulte inválido y que no se puede contar. Y por supuesto, quienes, digamos, apuestan por esa vía
a la fortaleza de la república, a la fortaleza institucional, y quienes se dejan llevar por sus odios y resentimientos. Es sorprendente cuál es la porción de republicanos que no se han cuadrado con Trump. ¿Y cuál es el papel en este momento ahorita de los senadores latinos, republicanos, como Rubio, etcétera? Mira, Rubio es un caso muy puntual, ¿verdad? Que ya yo lo había dicho en mis análisis. Él nunca ha sido trumpista. Además que Rubio quiere ser presidente de los Estados Unidos. Y ya él le dio la espalda a Trump desde ya la elección fue el 3. Ya el 6 o 7, a los 4 días, ya Rubio estaba titubeando, ¿entiendes? Los 2 primeros días más o menos lo apoyó, pero ya después no. Pero bueno, te repito, él tiene su agenda, quiere ser presidente. Entonces Trump de verdad que tiene todo en contra. Lo único que tiene a favor Trump, primero que es el presidente. Segundo, que tiene un equipo de personas muy preparadas a su alrededor. Y hay millones y millones de patriotas estadounidenses que precisamente se han encargado de hacer los análisis, ¿verdad? Del fraude estadístico, etcétera. Yo invito a todas las personas que vayan a mi canal de YouTube, Roberto Carlos 14, y vean mis últimos análisis, la descripción, en los videos hay enlaces para que vean todas estas pruebas, porque mucha gente dice, no, es sencillamente por simpatía política. No, si en el momento que Trump tenga que aceptarlo, lo acepta, lo tendrá que aceptar. Eso no quita que le hayan hecho un fraude. Ahora, te voy a decir algo, Víctor. Muy delicada esta situación, porque si se llegan a imponer los demócratas, que no son los demócratas, estamos hablando aquí de las élites globales, incluyendo a Xi Jinping, el autócrata genocida de China, más no Putin, porque a Putin le conviene más bien que quede Trump y que no vengan los demócratas, porque a Putin le conviene un país estadounidense fuerte, pero no una China fuerte. Y si vienen los demócratas, China se va a seguir comiendo el mundo. Pero bueno, ya son otros temas geopolíticos. Mira, en la última encuesta que salió de Rasmussen es precisamente una de las pocas encuestadoras que yo utilizo para hacer mis análisis y que perfectamente desde el 2016 hasta esta elección pegaron todo. Lo único que ahora por el fraude, obviamente, donde Rasmussen dijo que iba a ganar Trump, no ganó por el fraude, que es lo que se está demostrando y se va a demostrar en las cortes. Ellos acaban de decir en su última encuesta que el 85% de los republicanos creen que hay fraude. Así de sencillo. Y el 47% de los norteamericanos que votaron piensan que hay fraude. Imagínate lo grave que casi el 50% de los que ejercieron el voto piensan que hay fraude. Entonces, esto es una cuestión que no es de Trump ni de los republicanos. Esto es una cuestión de la integridad del sistema electoral de Estados Unidos, la potencia, ¿verdad? La mayor potencia del mundo, la democracia más longeva del planeta. Y si se llegan a imponer los demócratas, el daño que se le va a hacer al sistema, no solo de Estados Unidos, del mundo, porque es que se está demostrando el fraude y se va a demostrar. Así la Corte Suprema no les dé la razón, Víctor y Miguel, se va a demostrar el fraude porque ya con las pruebas que existen y las anomalías estadísticas es más que comprobable. Nosotros los venezolanos estamos curados en salud y sabemos muy bien de qué trata Smartmatic, Indra y ahora Dominion Software, que es la que se encarga en Estados Unidos del proceso electoral. Roberto, voy a tomar la reflexión de Víctor y la tuya con respecto al que el establishment no solamente está en los demócratas, sino está en todo lo que es el sistema político. Eso es algo que ocurre en todas partes. O sea, tú necesitas gente que colabore con lo ya establecido en todos los aspectos. Y a eso quisiera referirme en la salida de Sidney Powell del equipo legal de Donald Trump, porque me parece, en una opinión muy particular, y por eso quiero pulsar la tuya, que eso es una estrategia como de tijera. O sea, Sidney Powell fuera del equipo legal de Donald Trump tiene mucha más libertad incluso para llevar a la corte a aquellos republicanos que si los lleva el equipo legal de Donald Trump tendría este conflicto de interés. ¿Qué opinión te merece eso? Perfecto, lo acabas de decir, es así. Tú le llamas tijera, yo le llamé mis análisis tenaza, una tenaza judicial. Primero, ella nunca firmó contrato con Trump precisamente porque necesita independencia y flexibilidad. ¿Por qué? Por ejemplo, ella hoy miércoles va a consignar la demanda en el estado de Georgia. Hoy miércoles. Lo debe estar haciendo ahorita o más tarde, ¿ok? En el estado de Georgia. Hay que tener siempre en cuenta que Sidney Powell
trabaja directamente también con otro abogado que se llama Lin Wood. El abogado Lin Wood y Sidney Powell hacen un binomio que está trabajando muy fuerte, sobre todo ahorita cocinando esas pruebas en el estado de Georgia. Por el otro lado está Giuliani, con un batallón de abogados que sí están trabajando directamente con la Casa Blanca. Y como tú lo acabas de decir, fue una estrategia perfecta para hacer esa tenaza o tijera, como tú la llamas, para entonces agarrar esta cabeza del fraude por dos lados, ¿no? Y Sidney Powell, tanto ella como Lin Wood, son muy reconocidos abogados de carrera, no van a arriesgar todo su pasado y todo su honor, como ellos mismos lo dicen en las redes sociales, precisamente por apoyar, como muchos dicen, a un loco autócrata como Trump, que hay venezolanos que hasta lo comparan con Chávez, una aberración no solo moral, sino hasta histórica. Ahora, Roberto Carlos, ¿cómo valoras tú la conducta? O sea, el que las redes sociales y los medios de comunicación se hayan comportado como se han comportado, porque esto marca un punto de inflexión, independientemente de lo que ocurra con Trump y con Biden. Lo cierto es que si Trump llega, tiene que poner orden en esta lógica, y si Biden llega, va a ser un rehén de aquellos que pretenderán el haber sido los que lo pusieron allí y los pusieron por la vía de la fuerza. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el papel futuro de los medios de comunicación y las redes sociales en Estados Unidos? Mira, Víctor, con Trump o sin Trump, nefasto. Mi análisis y mi pronóstico es nefasto. El planeta Tierra y la civilización están en un momento de decadencia total, en todos los niveles, en todos los niveles. Y estos grupos de poder, estas élites, que muchos no creen en eso, yo sí creo porque he visto las pruebas y he sido víctima. Yo he sido víctima directo de la censura de estas élites. ¿Qué pasa? Que ellos han trabajado desde hace muchos años y con Trump o sin Trump el futuro sigue siendo negro, oscuro. Y te voy a decir algo. Si se terminan imponiendo los demócratas con Biden, que es un títere, Biden es un tipo senil, que tuvieron que hacer fraude en una elección para que supuestamente pudiera ganar, ahí la que va a ejercer el poder es en realidad Kamala Harris, la vicepresidenta, que viene siendo la cabeza más radical de los demócratas, junto con, por ejemplo, Ilhan Omar, la musulmana, junto con Ocasio-Cortez, la latina de Nueva York, y estos grupos que secuestraron en los últimos años el Partido Demócrata y que hoy en día ya sabemos están manejados por estas élites, por los Clinton, los Obama, los Bernie Sanders, y Biden no va ni siquiera a poder mover un pie en la Casa Blanca sin que le den permiso ellos, incluyendo la vicepresidenta. Esa es la verdad. Y con respecto a las redes sociales y los medios de comunicación, te lo repito, nefasto, negro el futuro con Trump o sin Trump. Y otra cosa, la gente debe también empezar a buscar fuentes fidedignas. Búsquense buenos analistas, buenos periodistas, mientras se los permita, mientras todavía, por ejemplo, ustedes y yo podemos estar acá. Bueno, búsquense personas serias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay algo muy grave también, Víctor y Miguel, sobre todo en el ambiente de los venezolanos. Han sido, ¿verdad?, manipulados tantos años a través de los medios con periodistas que en realidad no tienen ética y que no ponen el bienestar del pueblo venezolano delante del pueblo, sino más bien para sus intereses particulares. Y yo sí digo los nombres, a mí no me importa, como Bocaranda, César Miguel Rondón, etcétera, etcétera, Carla Angola, Leopoldo Castillo. Entonces, si la gente está viendo que esta gente les dice cosas que no terminan pasando, búsquense personas que hagan buenos análisis, buenos periodistas, buenos analistas, etcétera. Y no solo en Venezuela, pero bueno, nosotros somos venezolanos y tengo que tocar el tema puntual, pues. Bueno, ya no nos debe quedar poco tiempo para el corte, y quizás esta pregunta quede para después del corte. ¿Qué opinión te merece a ti, Roberto, todo lo que está ocurriendo dentro del sistema político estadounidense de cara al futuro? ¿Cómo ves tú la confianza en el sistema electoral estadounidense? Ya con esto se demuestre o no el fraude, esto ya es un aspecto terrible para lo que representa la democracia dentro de un sistema político estable y dentro de un sistema político occidental. ¿Qué estarías viendo con respecto a eso en un futuro?
Mira, Dos minuticos para ir al corte. Trump, si esto llega a la Corte Suprema, que debería llegar con las pruebas que existen, yo veo muy difícil que los magistrados de la Corte no le den la razón a Trump. Y darle la razón a Trump es darle la razón a la democracia, darle la razón al sistema electoral de Estados Unidos, de la voluntad popular que se expresó, más no al sistema que está corrupto, como se va a demostrar. Ahora, si se impone Trump, Miguel, creo que, como dijo ahorita Víctor, tiene que ponerse los pantalones en su segundo mandato y tiene que radicalizarse. Ahora, con lo de los medios y las redes sociales no tiene mucha maniobra para hacer, porque la Constitución está blindada, el free speech, etcétera, ¿no? Pero desde el aspecto político, mira, si Trump termina demostrando el fraude, van a ganar los republicanos después, a los 4 años, con Mike Pence o con la hija, que muchos hablan que van a poner a Ivanka, ¿verdad? Pero primero debería comprobarse el fraude en la Corte Suprema y que la Corte entonces dictamine, y ya de ahí para adelante la fuerza que va a agarrar Trump, si antes era un torbellino, ahora se convertirá en un huracán. Bueno, vamos un momentico al corte, pero quiero comentar lo que dice María Masay para que tú, de nuestra red de chat en vivo, para que tú luego nos comentes. María Masay dice, bueno, que le ha perdido fe a Giuliani, porque parte de lo que dicen es que Giuliani es un mal abogado, que perdió los papeles en el ejercicio del derecho. Bueno, nada, para que respondas también a nuestros compañeros de ruta en este chat en vivo. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos. Estamos conversando con Roberto Carlos Olivares, periodista, analista político, hoy en Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz escucha. Es el bardo que en barranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz escucha. Es el bardo que en barranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.
Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy 25 de noviembre del año 2020, miércoles de perspectivas con Miguel Fontán, un invitado muy especial, Roberto Carlos Olivares. Una vez me invitó Roberto Carlos Olivares a su programa y la verdad es que yo quedé gratamente sorprendido, porque esas cosas me gusta que ocurran. Bueno, el nivel de seguidores que tenía Roberto Carlos por Twitter era brutal. El vínculo que tenía Roberto Carlos con esos seguidores era especialísimo. Y bueno, digamos que precisamente por eso probablemente le dieron su palazo, porque tenía engagement con sus programas. Bueno, pero la gente buena y fuerte no se deja amilanar, y si le cierran una puerta, pues entonces abre 500 ventanas. Y además a mí me gusta mucho, digamos, su compromiso, la forma como dice las cosas, efectivamente, por eso está aquí con nosotros. Ahora, Roberto Carlos, bueno, te quedaron varias cosas que yo quiero que desarrolles en este tema, pero también me gustaría que asomáramos la cara al tema venezolano. Venezuela está muy complicada. No solo porque nosotros aquí en Venezuela sufrimos los rigores terribles de una economía destruida y de la percepción y la seguridad de que estamos solos, de que no hay quien nos eche una mano en caso de una enfermedad, no hay servicios sanitarios, no hay pasaportes, no hay, uno ve las colas para sacar la cédula y uno dice, qué terrible esto que está ocurriendo, se están yendo 6 millones de personas, en fin. Y para muchos venezolanos, lo peor que puede ocurrir es precisamente que la política de Norteamérica nos deje finalmente abandonados y que termine Estados Unidos como la época de Obama, reconociendo la metrópoli Cuba y olvidándose de cualquiera de las colonias cubanas tomadas por la fuerza y saqueadas descaradamente. Pero bueno, quedas en el uso de la palabra para todo este bojote de preguntas que te dejamos. Sí, bueno, primero la usuaria que preguntó sobre Giuliani. Giuliani es un abogado en ejercicio. No le han quitado su título ni nada. Él no está suspendido. Él es un abogado, de hecho, muy buen abogado. Él fue fiscal de Nueva York, muy famoso por haber acabado con las mafias, ¿no? La mafia italiana, también la mafia rusa, la mafia china, pero sobre todo la italiana en Nueva York, ¿no? Además de eso, fue tremendo alcalde también. Entonces, ahí, bueno, creo que estaba mal informada la usuaria. Segundo, con la situación que me preguntas, mira, a mí me da mucha tristeza, Víctor y Miguel, porque fíjate que el lunes yo le dije a Nitu Pérez, mira, Nitu, o sea, el que se pueda ir de Venezuela, que se vaya, que se largue. Y yo sé que se escucha feo porque la mayoría no se puede ir, pero eso yo lo digo, ¿verdad? Porque me da impotencia, ¿verdad? Me da rechera ver la situación del país y saber que si Trump no se impone, porque el futuro de Trump político está ligado a la supervivencia de Venezuela a corto plazo. Porque si Trump se impone, va a intervenir, ya no tengo la menor duda. Y ahora mucho más que se está demostrando la conexión de Venezuela con Smartmatic y todo eso. Entonces va a tener que intervenir en Venezuela. Pero si se imponen los demócratas, lamentablemente no va a haber a corto plazo salida en Venezuela y va a seguir avanzando ese exterminio, ese genocidio, que mucha gente le llama crisis humanitaria, pero que en realidad es un genocidio. Entonces, a mí me da mucha tristeza tener que hablar así, pero esa es la verdad desde mi punto de vista, Víctor y Miguel. Yo no le veo a Venezuela una salida de liberación a corto plazo si no se impone Trump en las cortes. Y te repito, o les repito, lamento hablar de esta manera, pero ese es mi análisis. Ahora, yo hace tiempo, cuando yo lo dije en el programa pasado, cuando a mí me preguntaban para dónde me iría si abandonaba Venezuela, yo le decía que si no arreglan el problema de Venezuela, no va a haber lugar a dónde ir. No porque Venezuela fuese el centro de la hecatombe, sino porque Venezuela es parte de un proyecto que se desarrolla en Latinoamérica a partir de Venezuela, y España será un proyecto que se desarrolla en Europa a partir de la toma del poder. Y te digo esto porque, fíjate, está en el chat en vivo, pero eso también es algo que hemos analizado. Vamos a decirlo así, los enemigos de la libertad tienen dos estrategias, una económica y una política.
La estrategia económica es hacerse de grandes empresas, de grandes consorcios en países. Por ejemplo, alguien comentaba que en Chile el Partido Comunista está comprando todas las empresas básicas con una fachada. Después alguien dijo en Argentina también, cuando tú te pones a ver, toda Latinoamérica está en ese entramado. Empresas chinas, empresas rusas, comprando grandes consorcios, y esa es la primera tenaza económica, y después viene, por supuesto, la toma del poder. Si eso es así, ¿cómo Trump va a enfrentar? Vamos a poner en el supuesto que se demuestre el fraude y se quede. ¿Cómo Trump va a enfrentar a una estrategia globalista que primero ataca en lo económico y después ataca en lo político para poder liberar de la amenaza, por lo menos retrasar la amenaza a corto plazo? Mira, Miguel, tú hablas de la tenaza económica y social y política. Yo hablaría también de psíquica y espiritual. Le agregaría la psíquica y espiritual, que es sumamente importante, porque así es como ellos en realidad trabajan a través de los medios y a través de imponer estos gobiernos supuestamente democráticos que tienen visos totalitarios o son totalitarios, como Maduro, era Chávez, etcétera. Pero le agrego la parte psíquica y espiritual también, que es muy importante, que a los venezolanos los tienen o nos tienen en el piso, lo han trabajado muy bien, ¿no? Mira, hay que acordarse que Trump ha sido el único presidente que le ha puesto mano dura a China, a Rusia, a la Unión Europea. O sea, el tipo llegó a poner orden en la casa. Eso es algo que se ha demostrado, y precisamente por eso tienen que tumbarlo, tenían que tumbarlo. Intentaron hacerle un impeachment, no pudieron. Intentaron incendiarle el país, no pudieron. Le hicieron el fraude electoral. Así de sencillo. Y ahí entra, como tú dices, todos estos grupos, China a la cabeza. Es muy importante que las personas entiendan lo que representa la autocracia genocida de Xi Jinping en China, que modificó la constitución para elegirse y reelegirse indefinidamente, porque ya no están guardando ni siquiera la forma. Antes, por lo menos, el Partido Comunista Chino y la nomenclatura de vez en cuando cambiaban al líder, ¿no? Ahora Xi Jinping, igual que Putin, se quieren quedar hasta que el cuerpo aguante. Fijémonos cómo China se está expandiendo. Miren ya lo que hizo con Hong Kong. Miren lo que está haciendo al sur, en las aguas territoriales de Japón y de otros países. Ellos ponen islas artificiales y envían entonces, ¿cómo se llama? Barcos de guerra, y empiezan a agarrar más territorio. Nos están comiendo a través de los bancos, a través de las propiedades en todos los países. Lo que tú acabas de decir, Miguel. La gente no termina de entender lo grave que está sucediéndose en el mundo con China. Y si Trump no se impone en las cortes, no me quiero imaginar de aquí a 4 o 5 años dónde estará Estados Unidos y dónde estará China, y lo que eso representa, no solo de manera negativa para Venezuela, sino para el planeta entero. Y lo más grave que yo veo es que estos chinos que hicieron el virus, porque está comprobado, eso no lo digo yo, el Nobel de Medicina francés, que descubrió la cepa de SIDA, el AIDS, ¿verdad? Dijo, y hace mucho tiempo, desde marzo creo que fue, que él había estudiado el virus y que había sido modificado por el hombre, que no era un virus natural. Entonces, al concatenar todas estas cosas y empezar a entender cómo se está manejando el mundo y quiénes son estos grupos que están tratando de tumbar a Trump y de robarse la elección, la gente empieza como que a armar el rompecabezas. Imagínate que le viene a Venezuela con los demócratas en el poder y con China manejando Venezuela junto a Irán, junto a Turquía y junto a Rusia en gran medida también. Entonces, es un panorama desolador totalmente. Por eso a muchas personas no les gustan mis análisis, ¿no? Ahora, dentro de todo eso desolador, por supuesto, el que yo comparto contigo, yo creo que estamos, digamos, en la guerra de los mundos, en una versión inimaginable del enfrentamiento entre civilizaciones, porque efectivamente China y la forma de ver el mundo de los chinos no tiene nada que ver con Occidente, y también tenemos las amenazas fundamentalistas del islámica, ¿no? Que por cierto, el obispo Moronta recientemente denunciaba que además Venezuela va a ser una zona de importancia estratégica para Irán. Bueno, entonces nosotros estamos entre China, Irán, Turquía y Rusia, y digamos con una gran ceguera de parte de nuestros líderes. O sea, cuando uno, digamos, se mete en el escenario
de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, entre otras ganancias uno cae en cuenta que había muchos odiadores de Trump engazapados y muchos socialistas escondidos, ¿no? Ya uno sabía que el interinato era socialista, socialista leopoldista, ¿no? Pero cuando uno ve, digamos, el grupo de periodistas y comunicadores sociales que se declaran abiertamente por Biden, que empiezan a hablar mal de Trump, y si a eso además le sumamos a la claqué que hay en Harvard, Boston, Hausman, etcétera, etcétera, y Soros, bueno, uno dice, oye, la verdad es que por un lado es muy heroico lo que está haciendo Trump, y si gana, bueno, pues digamos se la lleva de calle, pero es luchar contra todo el mundo, incluso contra los que deberían ser agradecidos y por lo menos guardar un respetuoso silencio, ¿no? Lo que pasa, Víctor, es que precisamente yo creo que cuando te entrevisté en mi espacio, yo te pregunté sobre la intelectualidad venezolana. ¿Dónde está la intelectualidad venezolana? ¿Dónde están esos venezolanos pensantes que no se debían a partidos ni a ideologías, y que cuando tenían que decir las cosas claras las decían, no importa si eso iba a afectar a su amigo o a su propia familia? Eso ya no existe en Venezuela, ni tampoco en los medios de comunicación, ni los que están adentro, mucho menos los del exilio, que a mí lo que me dan es pena, vergüenza, tener que compartir la profesión de periodista con gente como esa, que algunos ya se lo mencioné. Entonces, mira, Víctor, esta situación de personas que apoyaban a Biden desde el principio, algunas de manera pública, como Hausman, otros encapotados. Mira, ¿qué tipo de venezolano, chico, tienes que ser para saber que Trump le puso precio a la cabeza de Maduro, de Diosdado, y en cambio de apoyar a Trump, apoyar a Biden y a su gente que ha dicho que no van a tumbar a Maduro y que son capaces hasta de quitarle las sanciones? Entonces, yo te voy a decir algo, ese tipo de venezolano tiene problemas graves, gravísimos, de autoestima, de gentilicio, morales, éticos y espirituales, chicos, por favor, porque ¿cómo es posible, y te lo repito, que tú vas a apoyar a la contraparte que está diciendo que le quita las sanciones y que no creen en tumbar a Maduro a la fuerza? Entonces, cada persona tiene que juzgar y tendrá que pensar, mira, ¿por qué Hausman es así? ¿Por qué este periodista es así? Porque en cambio Víctor, Miguel y Roberto dicen esto y me gusta más como lo dicen ellos y yo me siento como ellos. Bueno, cada quien tiene que buscar su verdad y tiene que buscar, como dije al principio, las fuentes y los analistas y periodistas con los que ellos se sientan identificados. Fíjate, hay un tema que ya tocamos y que ahorita lo mencionó también Víctor, es el gran poderío, y tú en tus análisis, Roberto, es el gran poderío que tienen los enemigos de la libertad. No solamente porque tienen un gran financista que es George Soros, que además es la cabeza, porque detrás de ellos hay muchos más, pero Soros es la cabeza visible, ¿no? Incluso ahorita le hicieron un documental como para tratar de lavarle la cara, sobre todo por aquello de la sociedad abierta, que por supuesto tergiversó todo lo que dijo Popper, ¿no? No es la misma sociedad abierta de Popper. Ahora, en esta trama estadounidense donde hay un cerco mediático brutal, donde los detalles del avance no se conocen, ¿cómo ves tú que va, un poco para la audiencia, cómo ves tú que va a canalizarse todo esto? ¿Se aceptará la moción de emergencia? ¿Irán a la Corte Suprema a discutir el gran fraude? ¿Se sabrán las pruebas? La Corte decidirá no a favor de Trump, y esto hay que dejarlo claro. Si hay fraude, es en favor de la libertad y en favor de la verdad. La Corte se echará eso encima, porque el primer chantaje que hay es que vas a destruir el sistema. Si tú declaras a favor de Trump, destruyes el sistema. ¿Cómo ves tú eso, Roberto? Es muy delicado, Miguel, muy delicado. Primero, que si creo que va a llegar a la Corte, debería llegar a la Corte si se respetan precisamente todos los procesos y los procedimientos judiciales. Se tendría que llegar a la Corte Suprema porque, como ya les expliqué hace rato, en 4 de los estados decisivos ya hay 4
jueces conservadores de la Corte Suprema que van a aceptar estas consignaciones de expedito de emergencia para después decir si hay mérito para discutirlo. Ahora, ¿qué es lo que yo creo, Miguel? Y tú acabas de dar en el clavo, en el quid del asunto. Yo creo que esos magistrados de la Corte Suprema, cuando discutan el caso, y aunque vean que hay demasiadas pruebas de fraude, para mantener la respetabilidad de Estados Unidos ante el mundo, yo creo que van lamentablemente a fallar en contra de Trump. No porque no existan pruebas, es porque precisamente lo que tú dijiste, se vería muy mal ante el mundo que se acepte que en Estados Unidos se cometió un fraude electoral, porque entonces eso crearía un cataclismo político y económico a nivel mundial inmediatamente, además de las repercusiones que eso va a tener internamente con las élites que precisamente han planeado este fraude, incluyendo Joe Biden, porque ahí tendrán que rodar cabezas grandes y muy importantes de los demócratas. Entonces, yo lo veo muy difícil, Miguel. Yo creo que va a llegar a la corte y lo van a discutir, pero lo veo sumamente difícil que le den la razón a Trump. Ahora, eso no significa que Trump no ganó y no significa que la gente no sepa que Trump ganó y no significa que pueda suceder algo que nunca ha sucedido. Yo te digo algo, uno hace análisis en base a la información que uno maneja y a la cultura y educación que uno tiene. Pero yo te voy a decir, Víctor y Miguel, robarle la elección a Trump, donde yo estoy seguro que sacó sobre Biden como 15, 18 millones de votos sobre Biden. Mira, va a quedar muy debilitados los demócratas y Trump podría sacar lo que hasta hace 2 semanas yo no pensaba, un partido, el 80% de los republicanos están diciendo que si Trump saca un partido, se van al partido de Trump. Claro, se tendría que lanzar en 4 años, estaría mayor, y yo no sé si lo van a dejar lanzarse, porque me imagino que lo intentarán meter preso o tendrá que huir de Estados Unidos. Claro, aquí estamos haciendo análisis a futuro ya, ¿no? Pero lo veo difícil de verdad, Miguel y Víctor, que la Corte le dé la razón, aunque presenten las pruebas. Quieren preservar la institucionalidad ante el mundo y sobre todo la historia del país más poderoso del planeta de los últimos 300 años. Ahora, Roberto, ¿cuándo qué límites hay para resolver este impasse? O sea, ¿cuándo tendría la Corte que pronunciarse? Porque no tiene ningún sentido que se pronuncie después de enero. O sea, ¿cuándo tendría ellos que...? Hasta el 8 de diciembre. Hay chance de consignar pruebas ante las Cortes. El 14 se reúne el colegio electoral para votar ya al presidente. Entonces, bueno, mucha gente por ahí ha sacado teorías y vainas y que si mitos urbanos, que si ¿cómo se llama? El Amendment 12 de la Constitución. Mira, les voy a decir la verdad. Si la Corte no le da la razón a Trump, esto se acabó. Olvídense de que los republicanos van a apoyar a Trump y entonces se va a llevar una votación en la Cámara Baja y entonces el voto es por estado y como la mayoría de los estados son republicanos, entonces Trump ganaría. No, eso no va a suceder porque para que eso suceda tendría que haber una fuerza monolítica atrás de Trump, que no existe porque ya lo explicamos, él no pertenece al Partido Republicano y muchos republicanos, gobernadores, como ya les dije, el de Arizona, no le van a dar el voto a Trump. No le van a dar el voto a Trump si eso llegase a la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos. Entonces, el único chance que veo es el de la Corte Suprema, pero como ya les expliqué, creo que los magistrados, por preservar la historia de Estados Unidos, no le darían la razón a Trump. Ahora, Roberto, una pregunta con respecto a eso. Hay también una posibilidad de que se declare nula la elección completa, ¿no? O por lo menos eso algunos lo han contemplado. ¿Cuál tú crees que eso tendría sentido en buscar? Porque un término medio sería esa. Un término medio sería declarar la elección nula y después activar los procedimientos que se tengan que activar. Y en ese sentido, no terminas de destruir, o sea, en el chantaje no terminas de destruir la institucionalidad y lo que representa la figura de Estados Unidos en el mundo, pero tampoco avalas el fraude que, como tú bien dijiste, puede causar muchos problemas a lo interno, porque estamos hablando casi de la mitad de la población de Estados Unidos que no cree en el sistema electoral. Entonces, ¿cómo ves tú que la Corte pueda jugar un término medio declarando nula toda la elección?
Mira, es difícil, Miguel, por los tiempos. Acuérdate que el 20 de enero se hace el traspaso de mando aquí en Estados Unidos. Eso es algo consuetudinario histórico, de costumbre. Entonces, obviamente, como estamos en aguas y en territorios inusitados, no explorados, en realidad nadie sabe lo que va a decidir la Corte en caso de darle la razón a Trump, porque de repente la Corte decide, no, miren, en nada más esos 5 estados en los que se impugnó, se va a ir de nuevo a la elección y se va a hacer nada más el voto presencial, no se van a aceptar votos a distancia, que es uno de los problemas del fraude. Igualmente, ¿cómo van a hacer la elección en esos 5 estados tan rápido si el software precisamente está corrupto? Entonces los tiempos como que no dan. Yo no sé qué decidirán, si los magistrados deciden a favor de Trump, no sé cuál será el dictamen y la metodología que ellos van a decir que hay que emplear. Ahora, lo que sí te puedo decir es que si en definitiva los magistrados le dan la razón, bueno, ellos buscarán la manera de que los tiempos den, o si no, yo no sé, a lo mejor ellos también dictaminarán que se va a mover la fecha del 20 de enero a 20 de febrero. Pero estamos, te repito, en aguas y territorios inusitados y no explorados. Ahora, una última pregunta, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Cuánto tiempo le das tú de vida al interinato en una presidencia con Biden? Mira, no sé, Víctor, porque hay, digamos, 2 vertientes adentro de los demócratas. Una dice que supuestamente iban a bypassear a Guaidó y hablar directamente con Maduro, y otros dicen que van a reconocerlos a los dos para tratar de mediar. Entonces, fíjate, yo creo que la muerte política de Guaidó ya existe. Guaidó es un zombie, Guaidó es un muerto viviente, y ustedes que viven en Venezuela lo saben mejor que yo, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista, digamos, legal, entre comillas, él se va a ir, como ya yo lo he dicho, a finales de diciembre o principios de enero, o no sé, a lo mejor el 7, el 8, no sé, pero él se va a ir al exilio. Por eso Leopoldo López negoció para estar ya, tú sabes, armándole la alfombra política desde el exterior, y bueno, para recibirlo allá en España, me imagino. Y él va a pretender seguir siendo el presidente interino desde el exilio. Entonces, yo creo que la muerte política ya existe, falta la legal, entre comillas, y va a depender de quién se va a imponer en el Partido Demócrata. Si la visión de que supuestamente lo van a apartar y van a negociar con Maduro, o la visión de negociar entre los dos y reconocerlos a los dos, como por ejemplo hace España. Bueno, esto, ¿cómo se llama? Pique y se extiende, como dicen en jerga popular. Bueno, yo quiero agradecerle mucho a Roberto Carlos Olivares, periodista y analista político, su cuenta en Parler, Roberto Carlos 14, por habernos acompañado y aclarado y dado su opinión sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y las expectativas de resolución. Hoy, miércoles de perspectiva, por supuesto, un abrazo a mi contertulio de todos los miércoles, Miguel Fontán. Y bueno, gracias a Jaime Nestar en la dirección general de la estación, Gurit Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Areni Barreto, que ya nos va a leer las noticias, y bueno, Jackson y Marilia García, que ya deben estar yendo a su casa. Bueno, un fuerte abrazo. Hoy día de Santa Catalina de Alejandría, y los dejo con Aquel Zuliano, con Aquiles Machado, Aquiles Báez y Alexis Cárdenas. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en barranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en barranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme, y taciturna desprende el aroma de su arcano, cuando no obliga a temer que la imagen de aquel zuliano en la aurora se agiganta. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados